Anterior capítulo hablábamos con el torrijeño Rubén López, que dará el pistoletazo de salida al Festival del Cuento, Todos sus cuenta, el 16 al 17 de noviembre. Y ahora es turno, saludamos al escritor, una de las grandes referencias de la literatura infantil, Pedro Mañas. Buenos días, bienvenido, Pedro. ¿Qué hay? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. El próximo sábado a las 5 de la tarde, aquí en Sala de Prensa del Palacio de Pedro I, impartirás el taller de escritura e ilustración en torno al fenómeno literario de Ana Cadabra, Editorial Destino. ¿Cierto? Eso es. Eso es. Haremos un taller muy divertido para lectores y lectoras, para que ellos mismos diseñen un poco su historia de Ana Cadabra. Aventuras, fantasía, diversión, misterio, humor y amistad son un poco los ingredientes, ¿no?, de Ana Cadabra. Estos ingredientes perfectos, ¿no?, que hilan. Esos son los ingredientes de la colección, aunque uno nunca sabe en realidad cuál es el secreto para que una serie pues, llegue a tantos lectores y se convierta en un fenómeno. Pero bueno, los hemos debido de mezclar en una proporción que ha funcionado y las historias de esta aprendiz de bruja han llegado ya a un montón de niños y a un montón de países también. Un aprendiz de bruja, que las brujas también pueden ser buenas, ¿verdad? Eso es, esa es la premisa de esta colección. ¿Qué pasaría si las brujas fueran las buenas del cuento, como Ana Cadabra? Un poco torpe, un Sí. poco ingenua, pero al final, pues ella siempre intenta hacerlo bien. La colección, la serie, está enfocada a un público, digamos, infantil, de 6 en torno a 9 años, Ujú. pero tengo entendido que conecta también con un público más juvenil, con incluso más adulto, ¿no? Tiene sus fans, Ana Cadabra, Sí, en ese esto, sector. exacto. Esto es una cosa que a mí me sorprende mucho de mi oficio, que bueno, nuestro deber es gustar a los Mm. niños, pero tenemos el honor también de gustar a los padres, que muchas veces nos agradecen, ¿no? Y hablo en plural porque me refiero también al ilustrador, que es coautor en realidad David de Sierra. la colección, eso es, David Sierra Listón. Y nos dicen los padres, los tíos, los abuelos, que se divierten y que a veces incluso les roban a hurtadillas el libro a sus hijos cuando ellos ya se han dormido para seguir leyéndolo. E incluso tenemos algunos fans ya pues juveniles, adolescentes de 20, 30 años, porque bueno, la literatura infantil mm, puede ser para niños, pero, o sea, está enfocada a niños, pero la disfrutamos todos, nosotros los primeros. Vamos a centrarnos un poco en los más pequeños. ¿Por qué es importante el fomento de la lectura entre ellos, Pedro? Bueno, leer es un regalo maravilloso que te hace la vida, la afición a la lectura. Es una cosa, no solo un entretenimiento, sino un amor que te enriquece a muchísimos niveles. No solo te diviertes, sino que desde para los niños mejora tu comprensión lectora, mejora tu capacidad de empatía, mejora tu lenguaje y en general te hace mejor persona. Sobre todo eres capaz de viajar sin salir de tu habitación y de ponerte en la piel de otras personas siendo una sola, ¿no? Esto sé que es un tópico, lo de vivir muchas Mm. vidas en una sola, pero es absolutamente cierto. Entonces, yo creo que el fomento de la lectura, desde mi humilde trabajo, que es el del autor, el que lo hace a solas en su cuarto, pues es lo que yo considero que puedo aportar. Por lo que me levanto y me pongo delante del ordenador a pensar en una nueva aventura cada día. Pedro tiene un niño pequeño en su interior. Sí, de casi 2 metros, pero sí, sí. Niño para lo bueno y para lo malo, para inventar aventuras y para diseñar hechizos mágicos, también para agobiarme muchísimo delante de la declaración de la renta o para sentir timidez todavía cuando tengo que hablar en público. Pero bueno, lo acepto con amor a ese niño interior. Yo creo que además hablabas del público más juvenil, incluso los papás. Creo que es importante, ¿no? Ese vínculo, ¿no? Que se pueda leer en familia. Hmm. Yo siempre digo que la gente piensa
que la lectura es un entretenimiento solitario y, sin embargo, especialmente cuando hablamos de literatura para los más pequeños, tiene una dimensión social y colectiva muy enriquecedora, ¿no? Que es esa parte que consiste en recomendar, en compartir, en contar nuestras lecturas, en hablarnos con nuestros padres y en ese momento tan bonito que desgraciadamente luego se va perdiendo, que es la lectura compartida, especialmente antes de dormir. Entonces, mucha gente dice que si nos aficionamos a la lectura no es por su, bueno, no es desde un lado intelectual, sino desde un lado emocional. Entonces, esa emoción añadida de que sean nuestros padres los que nos lean, los que compartan con nosotros las historias, creo que ayuda al fomento de la lectura. Yo todavía no estoy en el rango de Ana Cadabra, pero mi peque no llega a los 2 años, pero desde aquí me comprometo a cuando ya tenga cierta edad, a iniciarme con Ana Cadabra junto con ella. Bueno, ya vamos leyendo cositas, ¿no? Vamos un poquito trasteando con los libros para que se vaya familiarizando, que vaya moviendo las hojitas, que vean las ilustraciones, que por cierto es lo que te quería preguntar, porque David no estará en el taller, no está evidentemente hoy con nosotros, pero ¿qué papel juega la ilustración de cara a los peques? Fundamental y a veces desgraciadamente poco valorada a nivel de mercado, pero la ilustración no es solo la tarjeta de visita que ofrece cualquier historia para niños, Ujú. lo primero que ve un lector y lo que le atrae, sino que luego acompaña, enriquece la aventura y es más, creo que ya es, en el caso de Ana Cadabra, es indisoluble la imagen del texto, ¿no? Incluso seguro que hay niños que viven más esa parte gráfica que la parte de la historia. A mí muchas veces me dicen, el personaje que más me ha gustado es el gato, que a lo mejor es un personaje que no ha dicho ni mu en toda en toda la historia, pero ellos pues les despierta su imaginación la Claro. ilustración, lo dibujan, así que por eso siempre insistimos, David y yo, en que somos coautores. Eh, Autores. Ujú. sí, sí, sí. Más para ellos, la lectura es un vehículo para expresar sus sentimientos, ¿no? Para abrirse de cara también al exterior. No solo es el desarrollo de la imaginación, que está fenomenal, pero un vehículo, ¿no? Para que ellos se sientan en el papel de sus personajes, ¿cierto? Sí, sí, sí. La capacidad de inmersión de los niños es increíble. Mientras nosotros estamos firmando, que a lo mejor hay cola en la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, o en San Jordi, que son lugares muy multitudinarios y los niños tienen que esperar, pues no lo sé, a lo mejor media hora, a veces una hora, a veces más, nos alucina ver cómo son capaces de meterse en el libro, de ponerse ahí a leer a pleno sol o con frío, de sentarse en medio de la cola y sumergirse de esa manera en la historia, fantasear con que ellos forman parte del Club de la Luna Llena, que así se forma, que así se llama la sociedad mágica de Ana Cadabra, y ese poder de identificación y de inversión, como te decía, creo que enriquece mucho el ponerse en el lugar de los otros. Mm. Ha cambiado mucho la literatura infantil de los 80, que es un poco con respecto a la actual, porque hablábamos fuera de micros, ¿no? Hablábamos de Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix. Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Hay una oferta impresionante hasta el punto de que a veces nos sentimos sobrepasados, ¿no? Como profesionales porque las novedades inundan las librerías, pero quedándonos con la parte buena, hay muchísima más variedad, muchísima más representación en la literatura, muchísima oferta para todas las edades. O sea, difícil será que alguien vaya a una librería, que un niño o niña vaya a la librería y no encuentre algo que le guste. Antes yo recuerdo, precisamente por eso muchos de los 80 compartimos los mismos referentes, porque había muy poquita variedad, ¿no? Todos leíamos, pues eso, los cómics de Bruguera y Barco de Vapor, que también era una cosa que se leía mucho que se prescribía mucho en el cole, Fray Perico y su borrico y el pirata Garrapata. Y la verdad es que pensar que, bueno, que una pequeña parte de los niños de hoy en día, dentro de 20 años, hablarán de nuestros libros como nosotros hablamos con ese cariño con el que hablas tú, ¿no? De los cómics o del pirata Garrapata, es muy emocionante. Ahí quedará. Hablabas antes, vamos a ir un poquito concluyendo, hablabas por cierto, hablabas de las firmas. Está completo.
¿vale? El taller está completo, no obstante, empezará a las 5, acabará aprox a las 6:15, a partir de las 6:30, informamos que quienes no hayan obtenido plaza podrán acercarse a ti, conocerte y llevarse su libro firmado, ¿no? Qué importante también es el feedback con el lector. Muchísimo, es una de las partes más bonitas de nuestro trabajo y a priori uno piensa que el oficio de escritor, igual que el entretenimiento de la lectura, es solitario, pero especialmente cuando uno se dedica a la literatura infantil, estas actividades, si uno se presta a ello, son súper enriquecedoras. Es verdad que recibes ideas, que recibes argumentos, pero sobre todo el cariño y a veces el impulso que necesitas para seguir adelante, porque nosotros tenemos un ritmo de publicaciones bastante frenético y a veces pues te desalientas, te cansas, pero de repente ver a los niños que están esperando con tanto ansia la siguiente aventura, que ya se han hecho cábalas sobre lo que va a pasar, pues cómo no vas a llegar a casa y abrir el ordenador. Sales. Es un Sí, impulso, evidentemente, es un sí, impulso además para ser vosotros. famoso por 2 horas, yo creo que es lo mejor que te puede pasar, porque estás allí con tu público, de repente todos te conocen, ellos te adoran, y luego sales de allí y ya eres uno en completo anónimo. Pedro Mañas, muchísima suerte para el taller de este próximo sábado, en el marco del Festival del Cuento. Ahí estaremos haciendo fotitos, dando un poco de difusión. Y muchísimas gracias por compartir. Yo me he retrotraído a mi época más, más infantil, Pues yo por un vivo ahí, momento. fíjate. Muchísima suerte y nos vemos no, mañana, próximo sábado. Un Muchísimas abrazo. gracias, Carlos. A por Un ello. abrazo.